Hola a todos, soy Erika Fellinger y en esta sesión veremos aspectos relacionados con los operadores logísticos. En este sentido, analizaremos razones que inducen a las empresas a subcontratar los servicios logísticos, veremos las ventajas que ofrecen estos servicios, estas empresas que se llaman operadores logísticos, veremos los inconvenientes y los riesgos que pueden ocurrir en este tipo de contratación y en particular describiremos actividades que realizan los operadores logísticos en general en la cadena de suministros. Cuando hablamos de operadores logísticos estamos hablando de externalización, estamos hablando de outsourcing. Estamos diciendo que una empresa va a externalizar actividades que tiene en este momento o que está desarrollando en este momento. Pues bien, cuando decidimos externalizar, estamos contratando a otra empresa experta en servicios logísticos y esa empresa se llama operador logístico. Por lo tanto, ese operador logístico, esa empresa, se encarga de diseñar procesos de distintas fases, de distintas etapas de la cadena de suministro. Pues esos procesos o esas etapas pueden ser todas las vinculadas, operaciones relacionadas con el aprovisionamiento, con el transporte, con el almacenaje, la distribución e incluso también ciertas actividades relacionadas con el proceso productivo. Por ello es que un operador logístico organiza, gestiona y controla esas etapas que la empresa decide externalizar. Puede ese operador logístico utilizar infraestructuras, tecnologías, sistemas de información propios o ajenos. Quiere decir que el propio operador logístico puede subcontratar distintas actividades. ¿Por qué una empresa externaliza? ¿Por qué una empresa contrata a un operador logístico? Desde luego porque tiene que darle ventajas, ¿no? Ventajas que están vinculadas a que mejora la productividad, se reducen los costes, permite a la empresa que subcontrata, desde luego, modificar su plantilla, ya lo vamos a ver, en realidad lo que hace es transformar costes fijos en costes variables, mejora la capacidad de reacción de la empresa y, desde luego, estos beneficios deben redundar en el cliente final de la empresa. Las ventajas de la subcontratación, en particular, es que la empresa que externaliza, que subcontrata, el subcontratista, pues lo que está realmente haciendo es concentrándose en el negocio principal de la empresa. No se ocupa de esta parte logística que realmente insume muchos recursos en una empresa y que es sustancial para la satisfacción de las necesidades de los clientes de la empresa. ¿Por qué decimos que flexibiliza los costes logísticos? Entre otras cuestiones, porque los costes fijos que puede tener una empresa cuando tiene mucha cantidad de personal trabajando en la empresa, pueden ser contratos, imaginemos contratos fijos, que se dedican a etapas de la cadena de suministro. Si la demanda fluctúa durante un periodo determinado, pues estas personas están generando un coste para la empresa que no es deseado. Es por ello que tiene que reconvertir su plantilla, la cantidad de personal que tiene, sus recursos humanos, para que queden simplemente las personas o solamente las personas que contribuyen a la operación principal de negocio, de tal manera que los trabajadores que pertenecen al operador logístico, están requiriendo un coste para la empresa variable y no fijo, porque solamente utilizamos al operador en el momento en que se requiere. Desde luego, pensamos que el operador logístico es experto
en determinadas fases de la cadena logística, más experto que nosotros que estamos destinados a una actividad principal. Nuestro ámbito de negocio no es la logística. En este sentido, si subcontratamos, evitamos que capital de la empresa, en lugar de estar destinado a inversiones vinculadas a la cadena de suministro, pues ese capital o ese dinero se puede destinar a mejorar nuestro negocio en cuanto a la actividad principal. Y desde luego, si evitamos este tipo de inversiones logísticas que no son propias del negocio de la empresa, estamos también evitando riesgos. Claro, cuando contratamos a un operador logístico, desde luego mejoran los tiempos de respuesta al cliente, al consumidor, que es la parte central, desde luego, en la que debe trabajar una empresa, el objetivo básico, ¿no? Incrementamos continuamente la productividad, empleamos una gestión más dinámica en el mundo de los recursos humanos, tenemos un control óptimo de los flujos de inventarios y, por otro lado, se reduce la cantidad de inventarios. Respondemos a la demanda en el momento en que la demanda lo requiere. No es necesario gastar tanto dinero en stock. Tener stock en una empresa es realmente muy caro, no solamente por el espacio físico, sino porque estamos utilizando dinero por el que están valorados todos los artículos que están en un almacén, cuando posiblemente la demanda en ese momento no requiera esos artículos, ¿no? Por tanto, hay un control óptimo de los flujos de inventario y se reducen los niveles de inventario. Ofrecemos al cliente una calidad de servicio asegurada y, desde luego, nos beneficiamos de una amplia red de operadores logísticos. Además, los operadores logísticos están especializados en distintas fases de la cadena de suministro. Podemos contratar a varios operadores logísticos. Ahora bien, si estamos transfiriendo al suministrador del servicio, al operador de logística, determinado tipo de actividades, pues puede que hayan inconvenientes. ¿En qué sentido? Si el operador logístico va a ser quien organiza, controla y gestiona las actividades que le hemos delegado, de alguna manera nosotros estamos perdiendo el control sobre esas actividades. Y por otro lado, debemos tener mucha precaución porque podemos estar compartiendo esa subcontrata o ese mismo operador que realiza tareas para otras empresas que son nuestra competencia. Entonces, cuidado con la información que transmitimos, porque desde luego que el operador logístico, para realizar eficientemente y eficazmente las actividades que le hemos encomendado, requiere de información de nuestra empresa, información que puede ser sensible. Por lo tanto, pues en este sentido hay que tener ciertos cuidados. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que debemos tener en cuenta o que una empresa debe tener en cuenta para decidir si externalizar o no externalizar? Lo primero que debemos pensar, si le interesa o no externalizar, es que si externalizamos, mejora nuestra competitividad. Si no va a mejorar nuestra competitividad, pues no vamos a externalizar. Imaginemos una pequeña empresa que en la cadena de suministro solo debe realizar muy pocas actividades, pues debemos valorar si externalizar o no. Es muy importante que sí tengamos en cuenta que una empresa no debe externalizar, y esto ya es en términos generales, nada que esté vinculado a la actividad principal, nada que sea realmente el ámbito de negocios en el que la empresa es realmente muy competitiva y tiene un gran know-how. Esto, desde luego, le tiene que sacar partido, entre comillas, a este know-how que tiene la empresa, y eso no lo vamos a externalizar, eso es fundamental. Por otro lado, cuando una empresa externaliza o contrata a un operador logístico, tiene que valorar realmente que debe reducir la plantilla, por eso es que vamos a mejorar los costos. Estas reconversiones pueden generar problemas, entonces debemos asumir
esos problemas y por supuesto, debemos tener en cuenta cómo resolver los conflictos que de allí puedan surgir, ¿no? Y por otro lado, cuando subcontratamos, debemos, desde luego, enfrentarnos a que no podemos independizarnos absolutamente de los procesos que lleva a cabo el operador logístico, de los objetivos que debe cumplir. Debemos, desde luego, como cuando subcontratamos cualquier tipo de servicio, controlar si se están cumpliendo esos objetivos por parte del operador logístico. Debemos asumir que la empresa tiene que, desde luego, hacer un seguimiento de las actividades del operador logístico. Y por otro lado, en el mercado, desde luego, existen actualmente muchos operadores logísticos, muchas empresas que realizan servicios logísticos. Y además, empresas que son expertas en determinadas fases del proceso, de los procesos, de las etapas de la cadena de producción. Por ello es que nuestra empresa, si quiere externalizar, debe hacer una extensa y muy buena selección del operador o de los operadores logísticos adecuados. Cuando hablamos de riesgos de la subcontratación, vamos a pensar en tres aspectos, en aspectos vinculados a la decisión de externalizar o no externalizar. Desde luego, si entre los objetivos principales de la empresa o de los dueños de la empresa se establece que no se va a externalizar nada, que no se debe tener en cuenta los procesos de externalización, porque la empresa considera que es mejor que todas las actividades, tanto que aportan valor o que están vinculadas a la cadena de valor, y las de apoyo, ¿no? Deben realizarse por parte de la empresa y no externalizarla, por lo que sea, puede ser por cuestiones vinculadas a información sensible, pues claro, no podemos asumir externalización si eso no está previsto desde los estatutos de la empresa. Por otro lado, tenemos que valorar si el contexto interno o externo es adecuado para que se realice la subcontratación. El proyecto de subcontratación necesita una actuación muy minuciosa por parte de la empresa que va a subcontratar. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado en no acertar, y ahí es donde se asume un riesgo, ¿no? En todas las definiciones o todas las características que vamos desarrollando en ese proceso de subcontratación. Y desde luego, lo habíamos comentado anteriormente, la elección del operador logístico o de los operadores logísticos, desde luego, es clave, no pueden ignorarse las necesidades de la empresa. Entonces, en este sentido, podemos estar incurriendo en un riesgo si no tenemos claro realmente cuáles son las necesidades de la empresa y cuáles son las necesidades del cliente final de la empresa, que debe realmente respetar los operadores logísticos que vamos a seleccionar. Por otro lado, también hay riesgos relacionados con la propia gestión de las operaciones. Si pensamos en problemas operativos externos, como puede ser pues, un accidente, pues, un incendio, robo, los riesgos son los mismos si nos quedamos con las actividades de la cadena de suministros que si los realiza pues, un operador logístico. Sin embargo, y en esto tenemos un beneficio, si los problemas son realmente errores en las operaciones internas de la fase de la cadena de suministros, por ejemplo, errores de picking, errores en la selección de la ruta óptima del transporte de los productos, pues esos riesgos los asume el operador logístico y en esto pues estaríamos ganando. Y por otro lado, hay que tener realmente una cautela en la relación que se establecen en las relaciones que se establecen entre la empresa y el operador logístico, entre la subcontratista y el operador logístico. Hay que pensar en que debe haber una comunicación sólida y fluida entre
ambas organizaciones. Hay que o debe extremarse las actuaciones relacionadas con la selección, estableciendo desde luego un contrato adecuado. Debe implementarse entonces en nuestra empresa, si contratamos un sistema de evaluación y de seguimiento de las operaciones que va a realizar el operador logístico, y tenemos que tener presente que si realizamos contratos de largo plazo o acuerdos, partnership, estos compromisos que requieren desde luego o que están relacionados a un periodo extenso de tiempo, incluyen compartir información, riesgos y recompensas. ¿Qué tipo de tareas realizan en general los operadores logísticos? ¿Qué ofrecen? ¿Qué nos ofrecen los operadores logísticos en el mercado? Desde luego, realizar operaciones vinculadas con el transporte, consolidación y agrupaje de mercancías, la desconsolidación, la organización de rutas, desde luego, alquiler de vehículos con o sin conductor, operaciones auxiliares de transporte como son las operaciones de tránsito, los despachos de aduana también, todas las operaciones vinculadas a la distribución física, y aquí podemos señalar la recepción de mercancías, el control de calidad y cantidad, la clasificación y formación de partidas, la gestión del pool de clientes, el etiquetado, el marcado de precios, el embalaje, la preparación de las cargas, la prefacturación, la expedición y la entrega final al cliente. También realizan los operadores logísticos gestión de almacenes, ¿no? Por ejemplo, todo lo vinculado al almacenamiento, a la gestión de stock de materias primas, de productos semielaborados o productos elaborados, al montaje final de los productos, ¿no? Esto es lo que yo mencionaba al principio cuando decíamos también intervienen a lo mejor en algunas etapas del proceso productivo, gestionan las fechas de caducidad cuando es necesario, el tratamiento informático de los pedidos a servir. Desde luego también pueden realizar operaciones comerciales como la facturación, gestiones de punto de venta como el merchandising, prestaciones de servicio postventa, muy importante también en la actualidad, mantenimiento de los servicios que se han prestado al cliente, puesta a disposición del expedidor de oficinas y medios logísticos, gestión de cobros de clientes. Y por supuesto, no olvidemos todo lo vinculado al sistema de información con clientes o a clientes, conexiones a tiempo real, información sobre el nivel de stock, situación de pedidos, incidencias, impresión de facturas, envío de facturas, etc. Con esta última expresión de tipo de actividades que realizan los operadores logísticos, terminamos esta sesión. Muchas gracias por vuestra atención y os espero en sesiones siguientes. Gracias.